Todo empezó en la época en que nuestra universidad recién estaba gestándose. En ese entonces, don Siegfried Herber, quien había llegado a Chile a desempeñarse como docente del Instituto Alemán de Osorno, enviado por su país, prestaba colaboración al rector fundador, doctor Eduardo Morales, en la estructuración de algunos importantes detalles. Así fue como entró en contacto con nuestra universidad. En 1966, don Siegfried conoce al director del Instituto de Física, don Guillermo Romero, con quien cultiva una gran amistad e intercambio de ideas relacionadas con el sonido y la música. De esta alianza comienza la idea de formar sonidistas en Chile. Después de muchos análisis entre Romero y Herber, considerando que en esa época el conservatorio estaba muy bien dotado, con lo cual se podía garantizar una excelente formación musical, y por otro lado, que el Instituto de Física podría encargarse de la parte de la formación técnica de la nueva carrera, se logró en el año 1967 poner en funcionamiento la primera escuela de tecnología en sonido. El señor Guillermo Romero, cofundador de las carreras de sonido y acústica, ha querido estar presente a través de un saludo dirigido a todos los presentes. Yo me alegro mucho que se hayan acordado de la iniciación de esta carrera y que están celebrando hoy día. Fue la primera que se hizo en Chile. Y fue una idea de Siegfried Herber y yo de la parte especialmente técnica y Siegfried la parte musical. Me alegro de que hayan tenido contacto con los primeros alumnos o ya profesionales que salieron en aquella época. Y un saludo para todos los amigos, porque hay muchos allá en Valdivia que me conocen todavía. Y nada más. Esta era una pequeña sorpresa. De esta forma, don Siegfried Herber Bantzek, destacado músico alemán radicado en Chile, ingresó a la Universidad Austral de Chile como docente del Conservatorio de Música. Fundó la orquesta de cámara de esta casa de estudios en 1961. 6 años más tarde inició sus actividades como académico de la Escuela de Tecnología en Sonido. Durante los años 70 y 80 fue director del Departamento de Fonoimagoteca. En 1987 fue nombrado director del Instituto de Acústica y se retiró de la corporación a fines de ese año. Uno de sus importantes legados para nuestra universidad es la composición de la melodía del himno universitario. Hoy, en este primer encuentro sonoacústico, la Universidad Austral de Chile reconoce por su destacada labor, trayectoria y significativo aporte como director fundador y académico de las carreras de sonido y acústica a don Siegfried Herber Bantzek. Invitamos a este escenario a uno de los profesores fundadores de estas carreras, don Siegfried Herber. Adelante, por favor. Invitamos, además, en representación de la Rectoría de la Universidad Austral de Chile, al doctor Óscar Galindo y a la directora de Relaciones Públicas, Pamela Radatz, quienes le harán entrega de un reconocimiento.
Invitamos a don Siegfried a decir unas palabras. En realidad, estoy más que emocionado. Cuando me invitaron, agradezco mucho la invitación para esa ceremonia, no pensaba nunca que va a ocurrir esto. Nuevamente estoy más que emocionado. Agradezco la atención, las palabras, y como aquí también se habló del himno, tal vez le interesa saber el origen. El rector fundador y visionario de esa universidad, tuve la gran suerte de poderle haber saludado el día de su cumpleaños 100, que el mes en octubre don Eduardo Morales cumplió 100 años. Cuando había ingresado a la universidad, con la petición del rector Eduardo Morales, formar una orquesta, la orquesta de cámara, él llamó al decano de aquella época de filosofía, Eleazar Huerta, del cual se habló recién, y pidió a nosotros dos, a Eleazar Huerta y el que habla, o preguntó si podríamos escribir, crear un himno para la Universidad Austral, que fue para nosotros dos una gran sorpresa. Nosotros tímidamente le contestamos que sí, y como nos recibió don Eduardo Morales en su oficina en la calle Yungay, en la Casa Central, entiendo que todavía es Casa Central. Fue como a las 10:30, 11 de la mañana. De ahí, Eleazar Huerta y el que habla, fuimos derechito a la bomba bar, derechito. Y en aquella época pedimos, antes de conversar los dos, de Eleazar Huerta y el que habla, pedimos los dos, desde luego, no fue la hora, pero pedimos de toda manera un vino tinto, que en esa época todavía se sirvió en chuico. No quiero decir que tomamos todo el chuico, pero se sirvió el chuico y entramos en la mañana, como yo digo, cerca de mediodía, almorzamos ahí, desde luego almuerzo sin vino inimaginable, nos sirvió, si me recuerdo bien, del mismo chuico. Quedamos ahí en la tarde porque tuvimos mucho que conversar. Se trataba de ese himno de la universidad recién creada. Ese fue el primer semestre de la universidad, el año 1955, en marzo. Planteamos si podemos hacerlo, el himno o no. De todas maneras queríamos no defraudar al rector, y ya por el solo hecho dijimos, si no, un día vamos a aparecer con himno, a lo mejor nos echa. Entonces, el himno, y quedamos mediodía en la tarde, conversando, llegó la noche y ya tuvimos más o menos los dos elaborado el himno. Don Eleazar Huerta con su texto y yo imaginándome la melodía. Como no había
papel adecuado, desde luego, en un restaurante. Lo hicimos en una servilleta, de la manera el texto original, respectivamente la música original del himno de la Universidad Austral, está escrito por Eleazar Huerta y el que habla en una servilleta del restaurante. Y como ya llegó la noche, pedimos la comida y, si no me recuerdo mal, fuimos los últimos que más o menos a las 2 o 3 de la mañana nos despedimos de este restaurante. Pero cumplimos con escribir el himno de la unidad. Bien, eso con una pequeña anécdota. Agradezco la manifestación de ustedes, que nunca pensaba que podría ser este tamaño, y me alegro mucho no solamente que la siembra de la escuela de acústica, del Instituto Acústico, cayó en tierra fértil, sino creció y está con futuro, está en desarrollo y está firme. Quiero terminar nuevamente a agregar que tuve la suerte de saludar al rector visionario de esa universidad, Eduardo Morales, que el año 1000, como ustedes seguramente saben, 1945, creó la universidad. El primer semestre fue el año 1955 y la primera facultad, tal vez me permiten, agrego eso, fue la Facultad de Bellas Artes, poco día junto con la Facultad de Filosofía. Así empezó la Universidad Austral, y como yo veo, no quedó no solamente con Bellas Artes, enseguida vinieron las facultades agrarias, que con los años apoyaba mucho el gobierno alemán, con envío de profesores, especialistas, etc. También, entre paréntesis, para la Escuela Técnica de Sonido, la base del Instituto Acústica. Había en principio un tonmaestro, un maestro de sonido, especie de ingeniero acústico que envió a Alemania el Instituto de Desarrollo Alemán, y más tarde de la Universidad de Berlín un ingeniero acústico. Posiblemente entre ustedes hay uno u otro que ha sido alumno de él. Bien, con esto nuevamente agradezco su tremenda atención, que pasó todo lo esperado, y muchas gracias.